¿Ya lo tenemos? Bien, vamos a darle entonces observación al texto, la palabra del capítulo 6, versículo 11 al 16. Vamos a estar mirando en esta manera. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Padre, por permitirnos estar aquí el día de hoy, Señor. Gracias porque en este día, Señor, nos reunimos para dar un sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor. Queremos presentarnos como ofrendas vivas. Por eso te rogamos, Señor, que recibas de este servicio, Señor, toda la exaltación y la gloria que es tuya, Señor. Queremos honrarte a ti, queremos bendecir tu santo nombre, Señor, y también deseamos, Señor, que tú nos guíes por medio de tu bendita palabra, que hables a nosotros, Señor, que nos des instrucción, que nos enseñes, Señor, cuál es tu voluntad para con nosotros. Permítenos, Señor, poder tomar de estos versículos, Señor, la aplicación que corresponde a nosotros y de esa forma, Señor, poder vivir de acuerdo a tus preceptos, guardar tu ley, Señor, para no pecar contra ti y andar en obediencia como es digno de aquellos que profesan tu nombre, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por todo. Dejamos este día y este tiempo en tus manos para la gloria de tu santo nombre, en Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador. Amén. Bien, en el contexto entonces veíamos que los enemigos de Daniel, sátrapas, gobernadores, magistrados, querían dañarle, querían sacarle del camino. Por esto crearon un edicto y lo presentaron al rey, y el rey vimos que al comienzo lo vio con agrado, firmó para que fuese una ley, y ya teniendo ese decreto ya avalado por el rey, entonces ahora sí iban a dedicarse a la parte que les correspondería, que era acusar a Daniel. Y eso es lo que acabamos de observar en estos versículos. Y lo que vimos en el versículo 11 y 12 es que del mismo modo que cuando hicieron su entrada en la presencia del rey, los enemigos y los conspiradores, como un grupo, espiaron a Daniel y lo vieron haciendo ¿qué cosa? Estaban allí observando, y ¿qué veían? Imagen 1.
Daniel continuó haciendo lo que venía haciendo, abrir sus ventanas, las cuales daban hacia Jerusalén, y él estaba allí buscando la presencia de Dios. Él se inclinaba y rogaba hacia ese sitio. Ya lo explicamos por qué. Y la expresión rogando significa literalmente implorando el favor. Ha de suponerse que Daniel conocía, o por lo menos sospechaba, lo que estaba a punto de ocurrir. Entonces imploraba la ayuda de Dios para soportar aquella prueba a la que sería sometido. Notemos que en momentos de preocupación, amenaza o peligro, ¿qué es lo más sabio que podemos hacer? ¿Qué es lo mejor que podemos hacer cuando estamos atravesando momentos difíciles? Enfermedad, crisis, incertidumbre, peligro, amenazas, enemistades, tantas cosas que pueden venir a nuestras vidas. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer en esos momentos? Lo más sabio es fortalecernos en el Señor. Daniel no está tramando un plan para vengarse. Mire que no pasa eso por su cabeza. Tampoco está preparando y redactando un oficio para presentárselo al rey en su defensa. Todo lo que hace es orar y dar gracias, suplicar a Dios. Él hace lo que continuamente ha venido haciendo: arrodillarse, orar, dar gracias y suplicar a Dios. He aquí una persona que sabe llevar todas sus cargas y problemas al Señor. Alguien que por nada pierde la paz, que no se ahoga por las circunstancias, sino que en cualquier dificultad lo mejor que puede hacer es ir a Dios y suplicar su favor. Y eso nos enseña a nosotros también. Muchas veces cuando estamos en momentos difíciles, buscamos a las personas, buscamos a alguien que nos ayude, buscamos familiares, amigos, bueno, tantas personas a las que podemos acudir en momentos de crisis o de necesidad, pero muchas veces vamos a las personas equivocadas, incorrectas, porque a quien deberíamos ir principalmente y primordialmente es a Dios. A Dios. Nadie más que Él, nadie mejor que Él puede ayudarnos en cualquiera que sea la situación, en cualquiera que sea la dificultad. Al leer estos dos pasajes, el versículo 11 y 12, alcanzamos a imaginar lo ocurrido. Los enemigos de Daniel estaban ahí vigilando mientras el siervo entraba en su cámara de oración, en donde las ventanas a Jerusalén permanecían abiertas, y alcanzaban a verlo allí arrodillado, alzando sus manos y su voz suplicando a Dios. Ahora lo tenían atrapado. Ellos habían tramado todo esto del edicto, ellos sabían que esa era la única forma de hacerle daño a Daniel, y ahora ya tenían ahí las pruebas. Habían logrado su propósito y su cometido inicial. Consiguiendo que Darío promulgara y firmara el edicto, el decreto, ahora están a punto de conseguir que la mencionada prohibición se aplicara por primera vez en contra de Daniel. Aquellos hombres demuestran la falsedad de sus corazones cuando tratan de aparentar preocupación y el fiel cumplimiento de la ley, cuando maquillan las cosas diciendo: no, es que es la ley de Media y de Persia que no puede ser abrogada. Mentiras. Todo eso es una trampa, son artimañas, son patrañas, ¿no?, que han creado únicamente
para hacerle daño a Daniel, para buscar su muerte, para deshacerse de él. Estos hombres pretendían destruir a Daniel, pero mientras ellos buscaban el favor del hombre, es decir, del rey, Daniel buscaba el favor de Dios. Qué anciano tan valeroso, qué hombre tan excepcional este Daniel, qué fe, qué gallardía, qué coraje, qué determinación. Su devoción a Dios es inflexible. Y ningún enemigo, ningún edicto, ningún mandatario o ninguna amenaza de muerte le perturbaría. Algunos dicen por ahí que se ha dicho que los leones no atacaron a Daniel porque era 2/3 de roble y el resto de acero. Bueno, esos son algo de imaginaciones, ¿no? Porque realmente el texto no lo dice. Otros dicen que los leones no atacaron a Daniel porque en él no había olor a carne. Un poco rebuscadas esas ideas. Vamos a mirar por el contexto que realmente los leones no atacaron a Daniel fue porque Dios cerró su boca. Dios les puso bozal. Dios no permitió que a este hombre le pasara nada y fue él el que lo hizo. Como ya lo hemos resaltado, el héroe de esta historia, por encima de Daniel, ¿quién es? Dios. El héroe de esta historia, el verdadero héroe de esta historia es Dios, que sabe librar, que sabe cuidar, sustentar y proteger a quienes le honran, le obedecen, le aman y le sirven. Versículo 13. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que firmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Los hijos de las tinieblas son en verdad astutos y sagaces. Luego de haber hecho que el rey verifique el alcance de la prohibición, primero le recuerdan: bueno, hay una ley que dice esto y tú lo sabes, y esa ley no puede ser abolida, no puede ser echada atrás, no puede ser abrogada. Entonces, una vez hacen esto, viene la acusación en contra de Daniel. Y alcanzamos a notar el desprecio que manifiestan estos hombres hacia el siervo del Señor. ¿Cómo se refieren a él? ¿Qué dicen de Daniel? De los cautivos de Judá. Es decir, ese hombre, ese tal Daniel, que anda por ahí, que tú pusiste como principal porque no resaltaron su posición de autoridad, no resaltaron el cargo que tenía, sino ese exiliado. Con ellos ya tratando de tergiversar las cosas, de malinterpretarlas. Ese tal Daniel, de los hijos de la cautividad, no te respeta, no acata las leyes que tú has establecido. Entonces le imputaron el cargo de infidelidad al rey, traición y también la desobediencia a la ley. Evidenciando la bajeza de aquellos hombres endurecidos por la envidia, que solo albergaban mala voluntad y resentimiento en contra de Daniel. Como políticos corruptos, hicieron todo lo posible por presentar a Daniel de la manera más desfavorable posible. Ese deportado de Judá, ese exiliado. Y tomaron todo esto concienzudamente con el único fin de perjudicar y sacar de su camino al fiel siervo de Dios.
Vemos que tanto el decreto como la acusación no fueron más que una trampa cuidadosamente elaborada para atrapar a Daniel y quitarle de en medio. Pero lo que estos hombres corrompidos con lo que no contaban era que finalmente esa trampa sería ¿para quiénes? Para ellos mismos. Ellos caerían en su propia trampa. Porque Daniel continuaría orando y alabando a Dios en medio de los leones. Continuaría arrodillándose a elevar su plegaria después de salir ileso de aquel foso. Pero ellos beberían el agua de su propia cisterna y pondrían lazo a su propio cuello, ya que la muerte que deseaban para Daniel sería a ellos quienes la sufrirían. Y no es extraño ver cómo los malvados caen en sus propias trampas. ¿Se han dado cuenta? Que los hombres malos crean trampas y ponen tropiezo a los demás, pero son ellos los que caen en ella. Cosechan oportunamente de lo que siembran. Hubo un hombre llamado Amán que se caracterizó por su terrible odio y desprecio hacia los judíos. ¿En qué libro se menciona a este tal Amán? En el libro de Esther, correcto. Y este hombre logró que el rey firmara un decreto y exterminio contra ellos. Quería asesinar y matar a todos los judíos. Estaba tan seguro del éxito de sus planes que hizo levantar una horca en la cual haría morir a Mardoqueo, líder del pueblo de Dios. Pero ¿quién fue el que vino a morir en esa horca? Él mismo. Amán levantó una horca para deshacerse de Mardoqueo y estaba seguro que Mardoqueo sería quien estaría allí colgado, pero fue él quien vino a caer en su propia trampa, fue él mismo. Amán se dio el lujo de estrenar el lugar de ejecución que levantó para su enemigo. Y esto nos enseña que por encima de todos los planes impíos e inicuos de los hombres sin Dios está la soberana voluntad del Dios de Israel. Está Dios defendiendo a los suyos. Está Dios salvando a su pueblo. Y Amán vino a morir en esa horca que él levantó para Mardoqueo. Y es que así paga el diablo a quien bien le sirve. En cambio, Dios es fiel y poderoso para librar y proteger a los suyos. Versículo 14. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Al oír las acusaciones en contra de Daniel, al rey le pesó en gran manera. Otras versiones dicen que se molestó mucho, se angustió y se puso muy triste. ¿Por qué creen que le ocurrió esto a este hombre llamado Darío? ¿Por qué se angustió, se molestó, se puso triste? Porque él sabía qué clase de hombre era Daniel. Porque él daba testimonio de que era un varón fiel, íntegro, leal, un hombre temeroso de Dios y de carácter. El poderoso Darío estaba atrapado en la red de su propia insensatez, precipitación y engaño. Veíamos lo importante que es no firmar cosas a la ligera. No firmar por ahí, no me firme esto, ¿pero qué es? No, fírmelo. Mucho cuidado, ¿no? Con esa letra pequeña que aparece en la parte de abajo de los contratos. Porque usted puede estar firmando su sentencia, puede estar quedando atrapado.
Y esto al parecer fue lo que le ocurrió aquí a Darío. Ya había firmado el edicto, ya no había nada que hacer. Su situación es comparable a la del rey Herodes, cuando se vio forzado a decapitar a Juan el Bautista. Tenía que hacerlo, ya no había marcha atrás. Y aún en medio de la tristeza, no faltó a su juramento. Vemos que finalmente Herodes, por la petición de Herodías, decapitó a Juan. Es evidente que en ese momento el rey se percató de la trampa impía de aquellos hombres y entre angustia, molestia y tristeza procuraba encontrar la forma de salvar a Daniel. Dice que buscaba, tal vez pensaba y decía, bueno, pero ¿qué hacemos? Estaba preocupado, estaba entristecido. No podemos llevar a Daniel al foso de los leones. Hay que hacer algo, hay que salvarlo. Y vemos que este hombre estaba convencido totalmente de la inocencia de Daniel. De otra manera no se explicaría su profundo interés en librarlo. ¿Cuánto tiempo estuvo tratando de ayudar? ¿Cuánto tiempo estuvo tratando de librar a Daniel? Dice, pasó el resto del día, hasta la puesta del sol. ¿Cuán grande era la diferencia entre el gobierno de los medopersas al de los babilonios? Nabucodonosor no era un hombre que tenía que pedir consulta de nadie, él simplemente hacía lo que quería. A quien quería matar, mataba, y a quien quería dar vida, como ya lo vimos en el capítulo anterior. Pero Darío no podía hacer lo mismo. Ya había firmado el decreto, ya decía que la ley de Medo-Persia no podía ser abrogada. Los hombres le recordaron esto y no había absolutamente nada que hacer. El caso de Darío nos recuerda al de Poncio Pilato en el juicio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan? ¿Qué sabía Poncio acerca de nuestro Señor? ¿O qué dijo él? Yo no encuentro delito. No encuentro delito en este justo. Esas fueron sus palabras. Pero sin embargo se dio ante la presión y el acoso de los principales líderes religiosos de la nación. Y aparentemente en Medo-Persia había una ley que establecía para los criminales ser ejecutados lo más pronto, aun si fuese posible el mismo día de su crimen. Con esto se impedía que prosperaran todas las maquinaciones para conseguir el rescate del acusado. Entonces, si a alguien se le imputaba algún delito, se le acusaba de algo, ese mismo día esa persona era ejecutada. Uy, qué ley, ¿no? Parecida a la de Colombia, en donde encuentran al ladrón en flagrancia, ahí en el acto mismo, y después resulta que no, que era un ciudadano de bien. No, pero ¿cómo le fueron a hacer eso? ¿Cómo lo fueron a linchar si no es que era una persona de bien? Era un ciudadano honrado y honesto. Y después resulta que termina demandando al Estado y ganando la demanda, porque pasan unas cosas locas en este país. Versículo 15. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Aquella tarde de desilusión en que Darío se percató de cuán necio fue, porque ni aún con su poder ni con sus riquezas podía abrogar la ley para ayudar a Daniel, nuevamente se presentan los acusadores para insistir en que la ley no podía ser derogada, no podía ser revocada.
y con esto estaban buscando ponerle fin a su plan y buscaban también darle la estocada final a Daniel. Pero por encima del decreto de los magistrados y de los sátrapas, aún del mismo Darío, estaba ¿quién? Dios, quien no quiso que el rey pusiera en libertad a su siervo, pues era un privilegio que él se había reservado para sí mismo. Dios no permitió que Darío librara a Daniel, porque ¿quién le iba a librar? Él mismo. Daniel no dependía del rey, ya desde que hemos visto muchos años atrás, muchos tiempo atrás, durante su temprana juventud, él confiaba en el Dios vivo y verdadero. Ahora, Dios no impediría que él fuese arrojado al foso de los leones, pero aún en ese terrible lugar haría lo que Darío no pudo hacer, y esto es librarle y sacarle ileso de aquella tremenda situación. Y todo parece indicar que todo esto ocurrió la misma noche del día en que la acusación fue hecha. Es decir, que ya por la tarde, antes de acabarse el día, tan pronto estos magistrados hicieron la acusación formal ante el rey, entonces no hubo más remedio. Finalmente fueron por la tarde y le dijeron: mira, rey, debes de saber que es la ley de Media y de Persia y que no hay nada que hacer, entonces debes ejecutar la sentencia. Y Daniel no tuvo defensa alguna, ni contra la ley, ni contra los leones. Versículo 16 y terminamos. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Habiendo fracasado en su intento, el rey ordenó que trajesen a Daniel, y fue traído para ejecutar su sentencia. Y ahí estaba ese fiel anciano, imagínense, ahí está, siendo arrojado en aquella cueva oscura, infestada de leones. ¿Qué le esperaba? La muerte. Al saber que lo iban a tirar allá, entre un poco de animales salvajes, tal vez hambrientos, estresados por el encierro, ¿qué era lo único que le podía esperar a Daniel allí? La muerte. La muerte. Nadie podría rescatarle, nadie podía tirarle comida para que le echaran a los leones. Al menos llevándoles un poquito de comida tal vez los distraía por un momento, pero no ocurrió eso. Tampoco le pudieron dar un arma para que se defendiera. Lo único que le aguardaba era la muerte. Y luego nos dice que aquella cueva fue cerrada con una piedra y sellada. Cerrada y sellada. Y notemos que el rey esperaba que el Dios de Daniel hiciera lo que él había deseado hacer, pero no había podido. ¿Cuál fue su deseo? ¿Qué le dice? Según lo acabamos de ver en este versículo 16. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Daniel, te libre, que Él te guarde, que Él te ayude, que Él te sostenga, porque yo no pude hacerlo. Es lo que está diciendo Daniel. Y al decir el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, otra versión dice: Daniel, deseo que te salve el Dios a quien tú siempre has adorado.
Es decir, que Darío reconoce el impactante testimonio de Daniel en medio de esa corte pagana. El Dios a quien tú continuamente sirves. Esas palabras viniendo de labios de un monarca sin Dios son un tributo de fidelidad a Daniel. Claramente reconocía que era un varón que servía constantemente a Dios, y también resaltaba la diferencia entre el Dios de Daniel de los demás dioses, los dioses paganos. Y algo que podemos ver aquí es que una vida de servicio a Dios y de testimonio nunca pasará desapercibido. Cuando usted es un varón íntegro, un varón recto, alguien que obra conforme a la palabra de Dios, que actúa con integridad, eso nunca pasará desapercibido en ninguna parte. Y aún en los peores escenarios y aún en los ambientes más hostiles, el deseo de Darío a Daniel sería la realidad, porque Dios sería quien le libraría. Dios terminaría rescatándolo de aquel pozo, sano y salvo. Algo que también me pareció interesante al estudiar esto. ¿Cuántos están dormidos? ¿No? Cuidado, no se me duele. Es que me llamó la atención el asunto de la cueva cerrada con la piedra y sellada, en donde aparece una escena parecida o semejante. ¿Recuerdan? ¿Cuándo? Nuestro Señor Jesucristo, cuando le pusieron en aquel sepulcro tallado en la piedra y lo cerraron con una piedra y le sellaron. Y allí en aquella cueva, en medio de los leones, Dios iba a mostrar su poder, dándonos un anticipo de lo que sería más adelante un escenario parecido, levantando a su Hijo de entre los muertos. ¿Cuánto poder se necesitó para levantar al Señor de la tumba? ¿No ha pensado usted en eso? ¿Cuánto poder se necesitó para que Cristo resucitara de entre los muertos? ¿Quién podría hacerlo? Solo Dios. Definitivamente solo Dios. Todavía los hombres, a pesar de que cogen una nave y la sacan de la tierra y se van a explorar el espacio, lanzan cohetes y naves espaciales, todavía no han logrado hacerlo y nunca podrán, porque no lo pueden hacer. Solamente Dios. Y Dios en esa cueva, allí en el Nuevo Testamento, cerrada y sellada, demostró todo su poder y toda su gloria al levantar a Cristo de entre los muertos. Y gracias a Dios, porque por la resurrección de Cristo nosotros sabemos que algún día también resucitaremos por el mismo poder, por el mismo poder. Dios algún día nos levantará del sepulcro, de la tumba, y lo hará para su gloria y para manifestar su grandeza y su poder. Y esto nos enseña obviamente que para Dios no existe lugar feo, lugar oscuro, lugar peligroso. Para Él no hay un lugar en donde no pueda manifestar su gloria y su poder. Y a nosotros nos exhorta a ser fieles en su servicio y a tener un testimonio verdadero que sirva a los demás.
Daniel servía a Dios continuamente. ¿Cuándo lo hacía? Todo el tiempo. Él no servía solamente los domingos en la mañana, ni los miércoles a las 7. Él servía continuamente. Por eso el rey dice: Daniel, al Dios a quien tú continuamente sirves, Él te libre. ¿Será que la gente puede decirnos a nosotros también de la misma forma? El Dios a quien tú continuamente sirves, Él te libre. De hecho, ya Dios nos libró, pero también lo seguirá haciendo, y lo hará en el futuro, y lo hará por siempre. Pero ¿puede la gente decirle a usted cuando lo vea: ese Dios a quien tú continuamente adoras, ese Dios en quien tú confías, ese Dios de quien vives hablando y dando testimonio, te puede librar? ¿Será que pueden decirlo al ver nuestro testimonio? Esa es la reflexión y la aplicación para esta mañana de este pasaje. Y continuaremos viendo esta maravillosa historia que se nos presenta en este capítulo 6. Veremos que finalmente Dios está allí en medio de la cueva con los leones, que el Señor envía a su ángel, cierra la boca de los leones, y Daniel es rescatado de allí, sale sin siquiera tener un rasguño en su cuerpo. De la misma forma como Sadrach, Mesach y Abednego salieron rescatados por el poder de Dios del horno de fuego. Y veremos que más adelante a estos sátrapas, estos magistrados que se tomaron el trabajo de tender todo ese edicto y crear esa ley y hacerla firmar y después ir a acusar a Daniel y todo eso, no demoran nada, en ese pozo caen y ahí mismo los leones llegan y los despedazan y se los devoran, porque Dios no estaba con ellos. Amén. Bien, mis hermanos, vamos ahora a darle gracias al Señor. Padre, muchas gracias, Señor, porque tú nos enseñas por medio de tu palabra cuán bueno, Señor, cuán fiel y cuán salvador, Señor, eres para con aquellos que te honran, para con quienes tienen un testimonio, Señor, vivo. Gracias, Señor, porque tú permitiste, Señor, que Daniel fuese a dar allí, a aquel lugar tan horrible, entre las fieras. Señor, los leones le rodearon, pero tú estabas con él, Señor, para librarlo. Tú estabas con él para guardarlo. De la misma forma que hoy estás con nosotros, Señor, para impedir que el león rugiente nos devore, Señor. Porque sabemos por la palabra que Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero, Señor, tu poder y tu gracia, Señor, son las que nos sostienen y las que nos guardan todo el tiempo. Y te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel, Señor, y sabes librar a todo aquel, Señor, que ha creído en ti y que te sirve y que te adora y que continuamente, Señor, da testimonio de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, para que podamos, Señor, tener un testimonio como el de Daniel frente a Darío, Señor. Que la gente al vernos a nosotros puedan decir: ese Dios tuyo, ese Dios te libre. Y definitivamente, Señor, tú lo hagas, porque sabemos, Señor, que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Tú eres grande y poderoso, Señor, y por eso, si estamos bajo tus alas, no habrá ningún mal, Señor. Nada nos podrá dañar, Señor, porque estamos morando bajo la sombra del Omnipotente. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, y te pedimos que nos ayudes a atesorarla en nuestro corazón y aplicarla en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.